a 600 kilómetros de la Ciudad de México, en el centro de México y alguna vez considerada capital de México. Bienvenidos a San Luis Potosí. Hola aventureros, nos encontramos ya de camino a la Huasteca Potosina. En esta ocasión decidimos hacer el viaje por medio de un tour. Más adelante en el video les diremos las ventajas y desventajas de hacerlo de esta manera. El tour lo agarramos desde el Ángel de la Independencia, nos quedamos de ver ahí a las 10 de la noche y partimos en punto a las 10 de la noche. Tomamos la carretera hacia México-Querétaro y 2 horas de camino nos hicieron parar aquí en el paradero San Pedro, que es justo después de la caseta de San Juan del Río. Y bueno, vamos a tomar la siguiente ruta, que es, tomamos la México-Querétaro, de ahí nos vamos a desviar hacia la San Luis Potosí y justo al libramiento de Matehuala. Después de llegar al libramiento de Matehuala vamos a salir hacia Ciudad Valle, que es nuestro primer parada, la cascada de Tamul. Y bueno, aquí podrán ver que estamos muriéndonos un poquito de frío en la parada San Pedro. Muchos bajaron al baño a tomar un cafecito, un panecito, descansar porque es un poquito pesado, después ya te empieza a doler la cadera. Pero la ventaja es que nada más vamos solo 10 personas en el tour. Es una camioneta, una van, pero está súper cómodo porque como pueden ver sí hay algunos camiones que traen a bastante gente, pero por protocolos está perfecto que sean solo 10 personas. Estamos muy contentos porque la verdad el tour hasta el momento está bien. Ya veremos las experiencias que nos esperan. Nuestra primer parada fue en el pueblo de La Morena, comunidad rural que se dedica en su mayoría al ganado y en donde se encuentra la cascada de Tamul. Llegamos aproximadamente a las 7 de la mañana después de 10 horas de camino y medio dormir en la camioneta, con un clima que nadie esperaba. Nos encontrábamos a 7 grados y todos íbamos preparados con puros shorts y vestido. Después de un rico desayuno casero, partimos a la cascada con muchas ganas de meternos al agua, pero la verdad es que estaba el frío muy intenso. Lista para mojarme, aunque haga frío. Porque está helando aquí. Desafortunadamente. Está horrible el frío, pero ya estamos aquí. Hay que disfrutar. Para disfrutar aunque se nos congele todo. Ah, qué bonito, ¿eh? El paradero es hermoso y se ven las balsas de todos los colores. Es sorprendente encontrar ríos de color turquesa tan llamativos y bellos. Y asomarte para ver el agua completamente cristalina. Para llegar a la cascada hay que remar contracorriente 5 kilómetros sobre el río Tampaón. Es un trayecto pesado, pero que entre todos logramos completar. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Está fría? Ah, sí. A la mitad del camino hay que recorrer un sendero a pie para evitar remar los rápidos contracorriente. Y posterior a esta etapa retomar la ruta por el río. Las vistas del camino son espectaculares, así que te recomendamos de vez en cuando descansar del remo y voltear a tu alrededor para apreciar la belleza de la naturaleza. Desde esta ruta te podrás acercar hasta 100 metros de la cascada para encontrar la mejor vista, ideal para cualquier postal. Existen otras 2 rutas para llegar a la cascada. Una es desde el poblado de Tanchachín, donde salen las lanchas que toman la corriente del río para acercarse a la cascada. Este es un viaje aproximadamente de 2 horas. Y la otra opción es por el Saus, para llegar a la parte superior de la cascada. Dato Adventure. Tamul
significa lugar de cántaros, y con el ruido que genera la increíble caída del agua de 105 metros de altura, uno puede comprender por qué fue que le pusieron este nombre los antiguos habitantes. De regreso por el río se puede pasar a ver una parte de las maravillas naturales llamada la Cueva del Agua. Esto porque es una cueva muy parecida a un cenote, como los que se encuentran en Yucatán, donde nace el agua a una temperatura muy agradable. Y bueno, pues ya estábamos ahí y el frío no nos iba a impedir disfrutar de estas increíbles experiencias. Venga, no hace frío, no hace frío. Así que después de pensarlo un poco, convencernos a nosotros mismos que no podíamos dejar pasar la oportunidad y terapearnos un poco, nos aventamos al agua. Venga, venga. Sí, aviéntate, es mejor, es mejor. No, no está fría, muévete, 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 está fría. Sí. ¡Dale, que sigue! Estás temblando. No, estoy nadando. Definitivamente nos hubiéramos arrepentido de no hacerlo. Desde dentro de la cueva, la perspectiva es totalmente diferente, y nadar en un lugar tan bello con agua cristalina siempre es un gran placer. Saliendo de la Cueva del Agua nos tocó remar un poco más para regresar al paradero y continuar nuestro recorrido. Después de 2 horas de camino llegamos al pueblo de Tamazopo, y como aún era temprano, después de comer, nuestro guía, Elías, nos recomendó visitar un balneario llamado El Trampolín. La entrada a este balneario no tiene ningún costo, pero sí es obligatorio ingresar con chalecos salvavidas para evitar cualquier accidente, considerando la corriente del río y las cascadas constantes. Janie, vamos a la aventura. ¡Vamos! Pues es Janie la extrema y yo voy haciéndole segunda. Espero no caerme porque traigo la mochila llena de cosas, pero ahí vamos a hacer el intento. Nos encontramos ahora pues ya en el final del día de hoy y justo terminamos en este paraíso, el balneario del Trampolín, que de hecho no es un lugar tan turístico, es más de los que viven aquí, es un lugar destinado para los que viven aquí. Pero justo el guía, que ha sido muy bueno y muy atento con todo, nos recomendó venir aquí, nos sobró un poquito de tiempo y la verdad es que no nos arrepentimos porque está padrísimo. Y bueno, es especial para venir a nadar, disfrutar con la familia y el agua es cristalina, pueden ver, es un paraíso completamente. Lástima que nos agarró un frío tremendo, hace muchísimo frío y la verdad sí ya nos está costando trabajo meternos. Vamos a ver si podemos, pero lo que sí es que vamos a dejarles unas imágenes porque puedes hacer kayak aquí. Entonces puedes hacerlo individual o en pareja y se ve muy romántico. O si te agarra buen clima, también te puedes meter a nadar. Todas las pozas están habilitadas para nadar y está muy a gusto. Te rentan también los chalecos salvavidas por cualquier cosa. Está larguísimo, de hecho es parte del río y no tiene una corriente muy fuerte en realidad. Entonces puedes nadar con tu chaleco salvavidas. Y bueno, también hay una sección que es para gorditos. Puedes encontrar elotes, los dorilocos, pero aquí les llaman de otra manera, medio extraña. Y pues antojitos de todo. También cervezas, micheladas. Hay de todo para disfrutar aquí un buen fin de semana. Este viaje lo hicimos por parte de un tour contratado en el iTour. Pueden encontrar la página en la descripción si les interesa contratar alguno. Nosotros lo recomendamos totalmente. Las ventajas de ir en un tour son que el itinerario ya se encuentra armado.
Aparte viajarás con personas que conocen los lugares más representativos y te pueden dar muy buenas recomendaciones de visitas o comidas. También conoces más lugares que si viajaras solo, en muchas ocasiones. Y te van explicando las características del lugar y los datos interesantes. No te tienes que preocupar por manejar y te despreocupas del camino o de las distancias largas. Puede ser más económico. Si no eres bueno con eso de planear los viajes, el tour es ideal para conocer muchos lugares en un solo recorrido. También existen desventajas, como que vas al ritmo del tour y regularmente te traen corriendo de lugar a lugar. Hay que adaptarse también a las personas que viajan contigo, y si son grupos bastante grandes, es complicado seguir a todos y ver los puntos específicos importantes en una buena explicación de los guías. Si decides viajar por tu cuenta, también tienes muchas ventajas. Entre ellas que vas a tu propio ritmo, planeas tu ruta, conoces los lugares que realmente te interesan y puedes ajustar los tiempos de acuerdo a tus gustos del momento. Te familiarizas más con la zona. Vi esa preciosura de árbol, la cascada, la bajada de agua, el río, la tranquilidad, pero sobre todo yo. Desventajas. Puede llegar a ser algo peligroso el camino. Entre casetas y gasolina llega a ser más caro. El desgaste de manejar distancias tan largas puede ser mucho y por lo menos perderás medio día al llegar al primer destino. Pero eso sí, es una experiencia mucho más personal. Así que depende totalmente de lo que estés buscando para tu viaje y destino a visitar. Llegamos al hotel, que en realidad era una casa adaptada con cuartos independientes. Bastante cómoda y a nuestro parecer, mucho más segura para evitar la aglomeración de gente. Aventureros, hasta aquí nuestro primer día en la Huasteca Potosina. Si te gustó nuestro video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para recibir las notificaciones cada que subamos nuevo video. Próximamente, les compartiremos más de nuestra aventura por este paraíso escondido en el centro de la República Mexicana.